Eh, Tenga buen día a todos nuestros oyentes, como estudiantes de la Facultad de Economía. Hoy haremos un análisis del sector manufactura durante el periodo 2017-2023 del curso Problemas Actuales de la Economía. Siguiente, por favor. Somos el grupo 7 y este está conformado por Cama Toledo, Melissa Medina, García Fernández, Víctor Eduardo, Mondragón Pacheco, Sergio Fabián y Pari Lasaca, Roel Rival. Para poder estudiar el sector manufacturero debemos ver los antecedentes históricos. La primera fase del desarrollo histórico comprende los años 1950 y 1959, que es el gobierno de Manuel Odría. En este periodo se da la liberalización de la economía, es decir, hay un modelo primario exportador. Sin embargo, se da una crisis en los precios de las materias primas que provoca el derrumbe del gobierno de Manuel Odría. Siguiente, por favor. Durante la segunda fase, que comprende los años 1960 y 1975, que son el gobierno de Belaúnde Terry y el gobierno de Velasco Alvarado, se da ya planes de industrialización del país. A través del presupuesto público se financia se subvenciona los gastos de las empresas para poder adquirir capital extranjero y así producir. Sin embargo, esto no se podría sostener mucho tiempo debido a los altos costes y que no se pudieron invertir en industrias que produzcan bienes de capital. Siguiente, por favor. En la tercera fase continuamos con el programa de industrialización. Estos se desarrollan entre los años 1976 y 1989. Acá se da ya la crisis de la deuda del sector manufacturero debido a que hay un déficit comercial del sector, es decir, que no pueden vender lo suficiente para cubrir sus costos de producción, recurren al capital extranjero. Y debido a la crisis de la deuda latinoamericana en los 80, provoca que no puedan pagar sus deudas y ya no puedan recurrir a esta para poder ya sostenerse. Siguiente, por favor. En la cuarta fase se da en 1990 y 1999. Acá se da una liberalización de la economía, se da ya un modelo primario exportador y el sector manufactura pasa a segundo plano. Siguiente, por favor. Ya en la quinta y última fase ya se continúa el proceso de liberalización. Se firman tratados de libre comercio. Sin embargo, ya el sector manufactura ya no produce ya bienes con valor agregado, sino que ya produce recursos primarios que se exportan. Siguiente. Es así como llegamos ya al año 2017. Siguiente, por favor. En este año, el índice de volumen físico del sector manufactura disminuye en 0,2%. Esto ya se ve una tendencia de años atrás, ya desde el 2014. Siguiente, por favor. Ya en el año 2018 se empieza a recuperar el sector. Siguiente, por favor. El índice de volumen físico aumenta en 4,3% respecto al año 2017. Esto debido principalmente al crecimiento de los subsectores primario y no primario, principalmente debido a la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso productivo y también al buen desempeño de la pesca. Siguiente. De acuerdo. Continuando con el análisis de los años, pasamos al año 2019, donde los resultados del índice de volumen físico nos dan un decrecimiento del 1,7% respecto al año 2018, más que todo explicado por el desempeño negativo del subsector primario, que retrocede en un 23 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este mal desempeño se da en el subsector primario principalmente a decrecimiento de productos pesqueros, refinación de petróleo y metales preciosos no ferrosos. Respecto al 2020, tenemos que es un año particularmente interesante, pues en el índice de volumen físico del sector decrece en total 13,14 puntos porcentuales aproximadamente respecto al crecimiento del 9,2 que dejó respecto al 9,2 que dejó el 2019, explicado más que todo por la crisis sanitaria del COVID-19. Como podemos ver en la gráfica, es a partir del mes de marzo en donde se dan los principales datos en negativo, pues es es en este mes en el que se implementan las medidas sanitarias, políticas y económicas que da el Perú para proteger y salvaguardar a su población de la pandemia vivida. Para analizar las consecuencias no habría que ver solo los datos, sino que habría que basarnos en otros datos como es el desempleo, pues se pierden 2,2 millones de empleos, junto a un crecimiento de 3,5 puntos porcentuales de la tasa de desempleo, pasando a ser 7,4 puntos porcentuales, lo cual nos da
o nos indica que la gente se vuelve vulnerable, pues al no contar con un trabajo formal, no cuentan con un salario estable, ya no cuentan con un salario estable, se vuelven personas que no logran consumir y son vulnerables a los cambios que puedan afrontar, que se puedan dar. También tenemos que señalar la importancia de la informalidad, pues durante este año se obtiene uno de los o sea, uno de los máximos históricos, solo por debajo del obtenido en el 2010, siendo así de 75,3%. Los trabajos informales se incrementan a mayor medida a raíz de los desempleos, llevando a situaciones precarias, situaciones de mucho riesgo para los trabajadores que pertenecen a este sector, sin goce de beneficios del sector propiamente formal. Y también tenemos la reducción de exportaciones, pues tan solo en el mes de marzo esta cae un 25% respecto al año anterior, o sea, al año 2019, y dan a su mayor caída en el mes de abril con un 50% respecto al año anterior del 2019. En todo esto habría que tomar en cuenta también la reactivación económica, pues es importante para comprender los datos que se vendrán en el 2021. Entre ellos también destacamos las políticas de reactivación llevadas a cabo por el gobierno, teniendo acá las tres principales, que viene siendo el programa Reactiva Perú con un valor de 30 millones y el Fondo de Apoyo Empresarial MIPE por 800 millones. Los resultados de esas políticas son de esperarse y son claramente visibles, pues el Perú terminaría siendo uno de los países líderes en la recuperación dentro de la región, o sea, dentro de Latinoamérica e inclusive en el ámbito internacional, demostrando una vez más que la capacidad del Perú era una economía resiliente. Pues aún así en la crisis el sector agroindustrial nunca se frenó, sino que al contrario creció. Y le doy el punto a mi compañero. Bien, continuando con el año 2021, hay que ver lo que es el análisis de enero a diciembre. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver que el PBI manufactura creció un 17,9% aproximadamente, gracias a la reactivación económica agregada a la recuperación de la industria manufacturera paralizada en el año de 2020. En la gráfica que se está presentando podemos ver que en el 2021 tuvo un gran crecimiento, aproximadamente del 18%, pero esto realmente significa solo la recuperación de lo vivido en el 2020, que fue la pandemia. Si no hubiese habido esa pandemia, lo más probable es que no hubiese habido este crecimiento abismal del 17,9%. Restando lo que fue la recuperación, nos quedaría un 4,3%, pero viendo los datos anteriores, de los años anteriores, lo más probable es que tampoco se hubiese dado, puesto que la excepción solo es el 2018, pero el resto de años pues tiene un crecimiento pues, negativo, del 1,2% aproximadamente. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver lo que es el índice de volumen físico de la producción manufacturera del año 2021 por meses. Aquí podemos ver un pico que se da entre marzo, abril y mayo. También el pico en abril con 114,1%. Este pico se dio sobre todo por la producción de productos pesqueros y el aumento de bienes de consumo en nuestro país. Siguiente, por favor. Bien, y aquí podemos ver lo que es el índice de volumen físico total y los subsectores. Podemos ver que el IBF total tiene un comportamiento parecido a lo que es el subsector no primario que el subsector primario. Esto es debido a que tuvo un crecimiento mayor y en mayor proporción que el subsector primario. Siguiente, por favor. Doy pase a mi compañera. Siguiendo con el año 2022, que se da de enero a diciembre, empezamos que la manufactura tiene un peso del 12,6%, que en realidad es un porcentaje alto para un sector económico. Estoy reforzando la importancia de este sector en el Perú, en la economía del Perú. Seguimos con la producción del sector primario. Hay que entender que la manufactura se divide entre el sector primario y no primario. En el sector primario una contribución del 2,9%, debido a la reducción de refinamiento de petróleo que se da en Petroperú, Repsol Plus Petrol, que son las principales. Hubo una menor fabricación de azúcar, arroz pilado y una reducción en la fabricación de harina de pescado. Lo podemos ver en el cuadro, que en el año 2022 hay un menos 23,8%. Y debido a esto se da debido a la demora en el comienzo de la temporada de captura de anchoveta. En contraste, la producción no primaria experimenta un incremento, un alza de 2,3% durante este año. Del 2021 al 2023 hay un crecimiento del 1% debido a la producción no primaria, el cual impulsa la fabricación de insumos, bienes destinados a la inversión y productos dirigidos al mercado internacional. En el año 2023, que es de enero a septiembre,
En la manufactura tiene un peso del 2,4%, sigue siendo alto, pero podemos ver la disminución. Y esto se debe a que a principios de enero hay conflictos sociales, los cuales conflictos políticos que se convierten en sociales. Ocasiona paralizaciones, demoras en la distribución de insumos, demoras en la comercialización, lo cual limita el crecimiento de este sector. Y solo crece un 1,1% en el primer mes. Hay desafíos climáticos también. Hay el mantenimiento de la vida del pescado, como pasó en el año 2022 con la anchoveta. Hay disminución la disminución del consumo, porque la gente tiene menos, gasta menos, no se quiere endeudar, afecta negativamente a ese sector. Y este sector hay que tener en cuenta que contribuye principalmente al PBI. Es uno de los principales y sustenta a más de 13.000 empleados formales. En el junio este sector atrajo 51.610 millones, o sea, un 20,5% del crédito empresarial. Y finaliza el primer semestre con una disminución del 8,1%, ocasionado por la amortización de los créditos reactiva, que todo empresario sí quería pertenecer a esto, y una baja producción en el transcurso del año. Como mencioné, empezamos con conflictos sociales, que de otra forma hizo que poco a poco se deteriorara este sector. En julio de 2023, la manufactura continúa con dificultades, una contracción significativa del 13,9%, lo podemos ver en el gráfico. La manufactura no primaria en este año sí tiene un 8,4% negativo y la primaria un menos 1,3%. Ya finalizando, todo esto que sucede en este sector resulta en el recorte del empleo de personal, es obvio. Hay una evidencia en el incremento del 2,1% de la tasa de desempleo, incremento. Y como mencioné al inicio, en el 2023, un contrato de 13.000 empleados formales, los cuales se ven afectados por todo lo que está sucediendo en este sector. Eso sería todo, doy paso a mi compañero. Bien, ahora lo que son las conclusiones. Siguiente, por favor. Bien, aquí hay que recalcar 7 puntos importantes. Primero, la caída constante. Hemos visto en varios gráficos que el IBF de la manufactura tiene una caída constante a través de los años con un promedio de 1,6%. Ahora, la relevancia. Si bien es cierto, tuvo una caída constante el sector manufactura, pues sigue siendo un sector relevante para lo que es el PBI o la construcción del PBI de nuestro país. Sin embargo, podemos ver también lo que es la ayuda de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia sirvió o tuvo una función como un colchón, una ayuda para lo que era la caída de lo que es la manufactura, ya que pudimos ver que después de la pandemia del año 2020, obviando lo que fue el 2021 de la recuperación de un 18%, en los años siguientes de 2022 y 2023, pues no hubo una caída, sino hubo un crecimiento de 1% y el 1,5%. Luego, lo que es el índice, pues pudimos ver que a excepción del año 2020, 2021 y 2022, pues el IBF estuvo condicionado sobre todo por el subsector primario, mientras que en el 2020, 2021 y 2022 tuvo mayor influencia de lo que fue el subsector no primario. Ahora lo que son productos pesqueros, ya que hemos podido observar en los gráficos de los años que los productos pesqueros son los que tuvieron mayor participación en lo que fue la construcción del PBI de la manufactura y del IBF. Bien, ahora a recalcar lo que son los meses. A través de todo el periodo analizado, pues los meses en los que tuvo o hubo mayores picos o crecimiento fue de marzo, abril a mayo y luego de noviembre a diciembre. Esto se puede reflejar en lo que es la campaña navideña y en la campaña que es el regreso de vacaciones, tanto en el ámbito laboral como el regreso a clases, los cuales contribuyen, ¿no? Aumentan lo que es la manufactura, producción de varios productos. Y luego, por último, lo que es el peso en el PBI. Si bien es cierto, ha tenido una caída constante este sector, pues su peso todavía sigue siendo un poco relevante, aunque está decayendo, puesto que en el año 2000 tenía un peso de 15,5%, mientras que a 2023 tuvo un peso del 12,4%. Aquí podemos ver la falta de atención que está teniendo el Estado con este sector. Siento, por favor. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.